Jóvenes, buen día con todos. Buenos días, profesor. Buen día, Isaac. Buen día, Rodrigo. Lincoln, buen día. Nicole, Rubio, Camila, Ángelo, Terry, Stefano, buen día con todos, jóvenes. Espero hayan amanecido con muchas ganas. Buen día, Camila. A ver. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar el día de hoy. Viernes 26 de noviembre. Muy bien, ya se acaba el mes ya y se acaba el año. Y para ustedes se acaba el colegio. Muy bien. Saludos a todos. Vamos a empezar entonces. El día de hoy nos toca trigonometría. Se ubican, jóvenes, en su libro de trigonometría. A ver, por acá en la página. Vamos a compartir por acá. Página 38 tengo de trigonometría. Página 38, jóvenes. A ver, me confirmen ustedes su página del libro. Alexandra, Buenos buen días, día. profesor. Buen día, Alexandra. Muy bien, a ver. Página 38 tengo acá, me confirman la página. 41, muy bien, gracias Lincoln. Página 41, se ubican en la página 41, ejercicio número 2, ¿cierto? Ahí nos quedamos la clase anterior, el día martes, a ver. Sí, desarrollamos el ejercicio número 1, pasamos al siguiente, número 2. Pero como siempre vamos a recordar un poco los 3 teoremas que hemos visto en resolución de triángulos oblicuángulos. Recordando de los triángulos son oblicuángulos cuando no son rectos, o sea, pueden ser acutángulos o también obtusángulos, ¿cierto? A eso le llamamos triángulos oblicuángulos. A aquellos triángulos que no son rectos, o sea, no tienen un ángulo de 90 grados. Y pueden ser, como ya mencioné, los acutángulos y los obtusángulos. Y dentro de esos triángulos tenemos 3 teoremas. El teorema de los senos, que habíamos dicho, recordando rápidamente, de que si tenemos por acá un triángulo ABC, cuyos lados se oponen, cada letra minúscula, al vértice A minúscula, al vértice B minúscula, al vértice C minúscula. Y por acá está circunscrito, ¿cierto? A esa circunferencia. Y se cumple el teorema de los senos. El lado A, ¿cierto? Sobre el seno del ángulo opuesto es proporcional al lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, es proporcional al lado C sobre el seno de su ángulo opuesto. Y como son proporcionales, todo eso es proporcional a una constante proporcionalidad. En este caso, la constante proporcionalidad viene a ser el diámetro de esta circunferencia. Y el diámetro es obviamente 2 veces el radio. Y este radio también se le conoce como circunradio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está circunscrito a un triángulo. Y no olviden que circunscrito quiere decir que va fuera, inscrito quiere decir que va dentro la figurita. Muy bien, y despejando tendríamos de que A es igual a 2R por seno de A, B es igual a 2R por seno de B, C es igual a 2R por seno de C. Eso era la ley o el teorema de los senos. Luego teníamos el teorema de los cosenos, así recordando rápidamente, en el triángulo ABC, cada lado elevado al cuadrado, se cumple, mirad. El lado A elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. La suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de dichos lados, de B por C, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿cierto?, que se opone, en este caso, el ángulo A, o del ángulo que forman los lados B y C. Ahí está, para cada caso, ya sea para el lado B, B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de A y C, ¿cierto?, menos el doble producto de... A ver, vamos a continuamos por acá. A ver, estábamos explicando la ley de, o el teorema de los cosenos, Aquí estamos, listo, a ver. Luego, ¿cierto? Reconociendo el teorema de los cosenos y el teorema de los senos, luego vemos el teorema de las proyecciones. El teorema de las proyecciones lo aprendemos rápido si tenemos el triángulo ABC. Los vértices, al vértice A se opone A minúscula, al vértice B también se opone B minúscula y al vértice C también C minúscula. ¿Listos, jóvenes? Muy bien, ahí me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan?
Ya, muy bien, Sí, listo. profe. Ok. Entonces, una forma de obtener o de acordarse este teorema de las proyecciones es la siguiente. Por ejemplo, ¿qué me dice el teorema de las proyecciones? Si escojo el lado A, para verlo acá abajito, el lado A va a ser igual ¿a qué, profesor? A la suma de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados si escogí el lado A? Los otros dos lados serían B más C, ¿cierto? B más C. Pero cada uno de esos sumandos multiplicado por el coseno, multiplicado por ¿el coseno de quién? Del contrario, de C. C, coseno de C, y a su vez C multiplicado por ¿el coseno de quién? Del contrario, de B. Ahí está. Así podemos acordarnos rápidamente el teorema de las proyecciones. Muy bien, y eso para cada lado. Si ustedes escogen el lado B, ¿a qué es igual? A la suma de los otros dos lados. Si escogí el lado B, sería A más C. A, por acá, más C. Multiplicado por quién? Por el coseno, multiplicado cada uno por el coseno, profesor, ¿el coseno de quién? Del ángulo opuesto. Si acá tengo el coseno, sería el coseno de C, y acá sería el coseno de quién? De A. Así interpretamos, ¿qué cosa? El teorema de las proyecciones. Muy bien. Listo, con esto hemos recordado los teoremas, y ahora sí pasamos al problema número 2. Ahí está, por acá estamos, problema número 2. Listo, acá nos ubicamos. A ver, voy a bajarle esto. Listo, problema número 2 y por acá avanzamos 2 y 3. Muy bien. Continuamos a pesar de las fallas técnicas. A ver, seguimos por acá. Problema número 2 de su libro, como ya mencionamos, en la página 41. ¿Listo? Página 41. A ver, para desarrollar los problemas hay que reconocer cuál de los teoremas vamos a usar, sea el teorema de los senos, el teorema de los cosenos o el teorema de las proyecciones. Pero por referencia, siempre ustedes acostúmbrense a dibujar ¿qué cosa? Al triángulo. Vamos a dibujar al triángulo para poder interpretar los datos. Por acá dibujo el triangulito ABC porque me habla de un triángulo ABC. Por acá colocamos los vértices, a ver, por acá colocamos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y sabemos que a cada vértice se opone su lado A minúscula. Por acá al vértice A minúscula, al vértice B, B minúscula y por acá C. Me está pidiendo calcular en el triángulo ABC, se cumple esta condición. Esta condición se cumple en el triángulo ABC. Calcula la medida de quién, del ángulo A. Esto me está pidiendo, la medida del ángulo A. Atentos. Pero si ustedes se dan cuenta, me pide calcular la medida de este ángulo. Y tengo estos datos. Con estos datos que yo tengo, con esta condición, A cuadrado menos BC más B cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Esa es la condición que se cumple y me pide calcular el ángulo A. ¿Cuál de los teoremas creen ustedes que se podría? A ver, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, a ver, la conexión está un poquito inestable el día de hoy. A ver, vamos a... Listo, listo. Ahora sí, muy bien. Continuamos entonces. Ya tenemos el triángulo dibujado. Les pregunto, muy bien, ya los vi ahí, muy bien. Les pregunto, de acuerdo a estos datos que tengo, la condición que me da, ¿cuál de los tres teoremas que hemos mencionado creen ustedes que se puede utilizar? A ver, ¿cuál de los La tres ley de teoremas? cosenos. Exacto, el teorema, profesor, de los cosenos. Muy bien. ¿Por qué? Porque relaciona al lado A y ¿quién? Y al ángulo A. Por supuesto, profesor. Entonces diremos, si tomamos en cuenta la ley o el teorema de los cosenos para el lado A, diremos, ese lado A al cuadrado es igual, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Los otros dos quiénes serían? B y C. Sería B al cuadrado más C al cuadrado menos
el doble producto de dichos lados, o sea, de B por C. De B por C multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo que forman los dos. B y C forman el ángulo A. Y justo lo que me está pidiendo. Listo, jóvenes. Con esa formulita ya puedo utilizar la condición, mira, ve. Puedo reemplazar, ¿cierto? Puedo reemplazar, profesor. ¿Dónde? Acá, mira, ve. A cuadrado quedó, es igual. Pero B cuadrado más C cuadrado lo conozco. Aquí está, mira, ve. ¿Cuánto vale B cuadrado más C cuadrado? Lo tengo, mira, ve. B cuadrado más C cuadrado valdría. A cuadrado menos BC. Exacto. Sería por acá A cuadrado menos BC. Ahí está. Y al costadito, menos 2 veces BC multiplicado por el coseno del ángulo A. Listo. ¿Algo más se puede simplificar? Sí. ¿Podemos simplificar algo? ¿Se va quién? A cuadrado. A cuadrado se fue con A cuadrado. Muy bien. A ver, menos BC, menos 2BC, ¿lo puedo sumar o restar? ¿Qué dicen? A ver, ¿se podrá? Menos BC, menos 2BC, ¿se podrá restar o sumar? Ajá. No. No, profesor, porque acá hay un producto, mira, ¿es cierto? Este menos BC pasa al primer miembro como positivo. BC es igual y en el segundo miembro me quedó menos 2 veces BC, ¿cierto? Multiplicado por el coseno de A. Claro, no olviden cómo se resuelve la ecuación. Listo, profesor. Ahora sí puedo simplificar algo, mira. BC se va con BC, ¿cierto? Ya lo vieron ahí. ¿Y cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? Ya lo vieron. ¿Cuánto queda? En el primer miembro, ¿cuánto quedó? Esto es igual. Menos un medio. Exacto, quedaría un medio, pero negativo, profesor. Claro, negativo. Un medio negativo. Menos un medio es igual a coseno de A. Listo. Ya ustedes lo conocen y hemos trabajado también en ecuaciones trigonométricas. ¿Coseno de qué ángulo vale menos un medio? A ver, a ver. ¿Coseno de qué ángulo vale menos un medio? ¿Coseno de qué ángulo vale? ¿No escuché? ¿Coseno de qué ángulo vale menos un medio? ¿Coseno de? A ver, coseno de 60, muy bien, sirve de referencia. Coseno de 60, coseno de 60 vale un medio, pero un medio positivo, ¿cierto? Positivo, esa es de referencia. Entonces, coseno de qué ángulo vale menos un medio, en negativo. ¿En qué cuadrante se encontrará? ¿Se acuerdan? ¿Dónde es negativo coseno? ¿En qué cuadrantes? A En ver, el ¿se acuerdan? segundo y el tercero. En el segundo y en el tercero, ¿cierto? Profesor, y si está en el segundo cuadrante, ¿se acuerdan cómo se obtenía el ángulo? ¿Se acuerdan cómo se obtenía el ángulo? Lo vimos en ecuaciones trigonométricas. Profesor. 180 menos el ángulo. Exacto, 180 menos el ángulo de referencia que tenemos. 180 menos 60, ¿cuánto es? 120. Ajá. Entonces, profesor, coseno de 120 vale menos un medio. Ya lo tengo. Por lo tanto, el ángulo A valdría 120 grados. Ahí está, jóvenes. No olviden los signos en cada cuadrante. Claro, coseno de 60 me sirve de referencia, porque coseno de 60 vale un medio. Pero aquí me dice que coseno de A vale un medio, pero negativo. Coseno, ¿en qué cuadrante es negativo? En el segundo y en el tercero, ¿cierto? En el segundo obtenemos con 120. Profesor, también en el tercero, pero se dan cuenta que los angulitos que ven acá en sus alternativas que ven, ¿cierto? No pasa del segundo cuadrante. Entonces consideramos el ángulo que obtenemos en el segundo cuadrante. Para el tercer cuadrante también va a salir un resultado, pero se dan cuenta que no tenemos ángulos en el segundo, en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la respuesta sería que el ángulo A vale 120 grados. Muy bien. Se dan cuenta que no es nada complicado, es sencillo. Hay que reconocer solamente el teorema con el cual vamos a trabajar. Pasamos entonces al problema número 3. ¿Listo? Mientras van completando, vamos dibujando como siempre el problemita o el triangulito. ¿Alguna duda si lo tienen? Me hacen saber. Nuevamente el triangulito en el problema número 3. También el triángulo ABC. A, B, C. Acá lo tengo. Vértice A, vértice B, vértice C. Listo. Me dicen un triángulo ABC, me dice que B al cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos AC sobre 2. Y me pide calcular
tangente ¿de quién? Tangente del ángulo, ahí lo tenemos, del ángulo B. Listo, profesor. Pero de acuerdo a los datos que tenemos, la condición del problema, ¿cuál de los teoremas creen ustedes que vamos a usar? A ver, ¿qué teorema usamos en el problema Cosenos. 3? También los cosenos. ¿Por qué, profesor? Porque vemos los cuadrados, ¿cierto? Cuando vemos estos cuadrados, al toque, profesor, veo que voy a utilizar el teorema de los cosenos. Y el teorema de los cosenos, pero ¿para qué lado voy a usar? A ver, ¿para qué lado? ¿Para el lado A, para el lado C, para el lado B? ¿Para qué lado voy a usar? A ver, ¿para qué lado creen Para el ustedes? lado B. Exacto. ¿Por qué, profesor, utilizo para el lado B? Porque me está pidiendo tangente del ángulo B, o sea, del vértice B. Por lo tanto, debo usar su lado opuesto. Allá, así es, jóvenes. Diremos entonces por acá que ese lado B elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. A cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Menos el doble producto de dichos lados, o sea, de A por C, multiplicado por el coseno del ángulo que forman de todos lados. A y C forman el ángulo B, por el coseno de B. Listo. Entonces, con esta ecuación vamos a reemplazar acá, mira. Entonces, nosotros sabemos algo, de que B cuadrado, profesor, acá está, mira, B cuadrado, es igual a A cuadrado más C cuadrado menos AC sobre 2. Lo reemplazamos, porque está directo, mira, B cuadrado vale A cuadrado más C cuadrado, a ver, vamos a reemplazarlo acá, sería entonces, reemplazando, atentos ahí, sería A cuadrado más C cuadrado, acá lo tengo, menos AC sobre 2. AC sobre 2. Y esto es igual, en el segundo miembro tenemos A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C multiplicado por el coseno de B, del ángulo B. Listo. Al ojo lo ven, se puede simplificar, se van. ¿Quiénes se fueron? Ahí se van. Se fueron, ¿cierto? ¿Se va? A al cuadrado más C cuadrado. Exacto. A cuadrado con A cuadrado y C cuadrado con C cuadrado. Muy bien. Entonces nos va quedando por acá, nos queda la expresión, a ver, menos AC, para que lo vean todos, menos AC sobre 2 es igual a menos 2 veces AC multiplicado por el coseno de B. Listo. Simplificamos nuevamente. Mira, nuevamente simplificamos. Por acá menos y menos te va a dar positivo, ¿cierto? AC se va también con AC. Me quedó coseno de B. ¿Cuánto vale coseno de B? Ahí lo tienen. ¿Cuánto valdría? Un cuarto. Un Un cuarto. cuarto, claro, un cuarto, porque este de acá, ¿cierto? Pasa a dividir. Pero si aplican el orejón, se va a multiplicar. 2 por 2, 4. Arriba queda la unidad, no te olvides. Quedaría coseno de B vale un cuarto. Profesor, y si tengo coseno de B que vale un cuarto, ¿cómo calculo tangente? A ver qué se hacía, lo clásico, ¿qué se hace? A ver. Un ¿Sí? triángulo rectángulo. Exacto, el triangulito, profesor, el triangulito. Ahí está. Profesor, coseno de B, supongamos que acá tengo el ángulo B. Coseno es cateto adyacente 1 sobre hipotenusa 4. Un pitagorazo, ¿cierto? Y calculamos el cateto opuesto. A ver, ¿cuánto valdría el cateto opuesto? Al ojo mentalmente salió. Raíz de 15. Raíz de 15. Raíz de 15, claro, raíz de 15, un pitagorazo. Teniendo raíz de 15, que es el cateto opuesto, ya sale tangente de B, ¿cierto? Tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto de B? Acá está, mira, B, ¿vale? Ya lo tenemos. ¿Cuánto salió entonces? Raíz de 15. Raíz de 15, claro, raíz de 15 sobre 1, pero el 1 no cuenta como denominador. La respuesta sería solamente raíz de 15. Muy bien, se dan cuenta, estos ejercicios tan prácticos, no está nada complicado. Completen el problema número 2 y 3 y vamos a continuar con el problema número 4. A ver, vamos a apagar un momentito la cámara para la red me está siendo intermitente.
Me confirman cuando terminan de anotar, jóvenes, para poder continuar con el problema número 3 y luego el 4. El problema número 4 también hay que reconocer cada uno de los teoremas para poder reemplazar en la ecuación correspondiente y hallar lo que nos está pidiendo. En el problema 4 me dicen un triángulo ABC se cumple una condición. Ahorita lo subo para verlo mejor. Me confirman cuando terminan. Listo, profesor. Listo. Seguimos. Acabamos ya por ahí. A ver quién por ahí veo. Terry, a ver Rodrigo, Nicole, Rubio, ¿cómo vamos? Jean Paul, completamos. Edgar, confírmeme ahí con sus reacciones para pasar al siguiente problema. Muy bien. No veo, no escucho, no veo ninguna objeción de parte de todos. Entonces, ahora sí, muy bien, ya los vi. Muy bien, Fernando, Nicole Ortiz, muy bien, listo. Alison, listo. Ahora sí, a ver. Problema número 4, lo vamos subiendo. Y me dice que en el triángulo ABC, A cuadrado más B cuadrado. A ver, acá lo subo. Problema 4. Ajá, muy bien, muy bien. Así es, así es. Así es, Lincoln, muy bien. Muy bien. Claro, ahí hay que jugar simplemente con los teoremas, con los teoremas. A ver, me hago espacio por acá, borramos todo esto. Listo. Ahora sí, problema número 4. A ver, un poquitito. Vamos a hacer espacio acá. Listo. Así es. Problema número 4. A ver, en el problema 4 me da una condición de que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado es igual a 32. Y me pide calcular K. K es igual a B por C por coseno de A, más A por C por coseno de B, más AB por coseno de C. Como estamos trabajando con cosenos, ¿cierto? Ahí vemos algo, profesor. Todo parte de la condición. Mira, la condición del problema me dice de que A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Esa suma me da 32. Entonces yo debo buscar ese cuadrado de repente. ¿Dónde? Del triangulito. Pero como siempre vamos a dibujar acá el triangulito para poder reconocerlo. Voy a hacerlo a este lado del triangulito. Ahí está. Aquí dibujo al triangulito para poder ver los datos. ¿Está bien? A ver, y acordarnos un poquito de la fórmula, porque yo sé que en la práctica lo hacen rapidito, sin necesidad del triangulito, pero siempre es conveniente dibujarlo para reconocer la formulita. Por acá vértice A, vértice B, vértice C. No me vayan a colocar en desorden cada uno con su correspondiente ángulo. El vértice A minúscula, el vértice C minúscula, el vértice B, B minúscula. Como veo aquí A al cuadrado más B cuadrado es la suma. Entonces yo puedo calcularlo de repente por separado, mira. Por separado puedo calcular así. Diremos de que A cuadrado, el lado A al cuadrado, ¿se acuerdan? El lado A al cuadrado, ¿a qué es igual? Eso es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, ¿cierto? ¿Y quiénes son los otros dos? A ver, los otros dos serían, B y C. exacto, sería B cuadrado más C cuadrado. Esto menos el doble producto de dichos lados, o sea, de B por C, multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso, como el lado es A, sería el coseno del ángulo opuesto de A. Muy bien, eso es para A cuadrado. Profesor, ¿puedo trabajar con el otro? El lado B al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos. Si escogí el lado B, sería A cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? A cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de dichos lados, de A por C. ¿Multiplicado por quién? Por el coseno del ángulo B. ¿Se dan cuenta? Mira, estoy buscando esto. ¿Y qué voy a hacer luego? Voy a reemplazarlo con ese 32. Por acá, el lado C al cuadrado, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los otros dos. A cuadrado más B cuadrado.
menos el doble producto de dichos lados, A por B. Ahí está. Por el coseno, ¿de quién? Del ángulo que forman los dos lados, de C. Listo, profesor, ¿qué hago ahora? Entonces, como tú tienes de dato A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿qué puedo hacer con esas tres ecuaciones? ¿Qué se puede hacer con esas tres ecuaciones? ¿Se puede? Sumar. Sumarlas. Profesor, las sumo miembro a miembro, por supuesto, las sumo y ya salió el problema, porque miren, ustedes se van a dar cuenta de algo. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿cierto? Si lo sumo, para que todos lo vean, por acá voy a colocarlo. Nos quedaría así, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Estoy sumando acá todos los primeros miembros, ¿cierto? Y A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado vale 32, que lo voy a reemplazar en un momento. Esto es igual. Por acá, en el segundo miembro también sucede algo parecido, mira, ve. Tengo A cuadrado más A cuadrado, 2A cuadrado. B cuadrado más B cuadrado, 2B cuadrado. C cuadrado más C cuadrado, 2C cuadrado. Factorizo. Dos veces, ¿quién? A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. ¿Cierto? Ahí está. Muy bien, cerramos paréntesis por acá. Y acá tenemos menos. Pero estos tres términos tienen un factor común. ¿Quién es el factor común de los tres términos? ¿Quién es el factor común? El factor común es Menos 2. menos 2. Ahí está, menos 2. Abro paréntesis y me va a quedar por acá, el resto, pero en suma. Me quedaría B por C multiplicado por el coseno de A, ¿cierto? Acá es por, no es menos, parece por, digo, parece menos, más A por C multiplicado por el coseno de B. ¿Más quién, profesor? A por B multiplicado por el coseno de C. Cerramos paréntesis. Listo, profesor. ¿Ya lo vieron o no? ¿Ya salió? Ah, mira, profesor, no lo veo todavía. Ya, vamos a reemplazar entonces. Un poquito para acá abajo esto. Listo. ¿Cuánto vale A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado? ¿Lo conocemos? ¿Eso vale? 32. 32. Acá sería 32, profesor, es igual a 2 por A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, también vale 32, ¿cierto? Vamos a colocarlo. 2 por 32. Menos 2 multiplicado por ¿quién? ¿Lo vieron o no lo vieron? Todo lo que está dentro de los paréntesis, ¿es conocido o no? Mira, mira, todo esto de acá. ¿Cuánto vale esto? ¿Lo K. vieron o no? K. K, por supuesto, profesor, mira, ahí está, mira. B por C por coseno de A, más A por C por coseno de B, más A por B por coseno de C. ¿Se dan cuenta? Solamente estaba la operación en sumar miembro a miembro. O sea, ¿todo esto vale K? Así es, todo eso vale K. Y si todo eso vale K, acá sería 2K. Mira, y acá queda la ecuación súper sencilla. Por acá me queda 32 es igual a 64 menos 2K. Listo, ya salió, ya miren, ahí lo acomodamos. 2K está con negativo, pasa con positivo, ¿cierto? Al primer miembro. Esto es igual, este 32, como está sumando, pasa a restar. 64 menos 32 nos daría 32. Y ya tenemos, K valdría entonces, 16. 16. Ahí está. Listo. La solución al problema número 4. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema número 5, al siguiente problemita. Vamos dibujando como siempre el triangulito. El triangulito. Siempre es bueno para poder colocar los datos. Muy bien. Pasamos entonces por acá, colocar los vértices ABC, ABC, acá lo tenemos. Al vértice A se opone su letrita como siempre, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Por acá A, por acá B y por acá C. En un triángulo ABC se sabe, me dice, se sabe que el ángulo A vale 30 grados. Este angulito vale 30 grados. ¿Qué más me dice? El ángulo B, aquí está el ángulo B, vale 45 grados. Ahí está. A vale 30, B vale 45. Calcula qué cosa. Calcula, me dice, A sobre B. Me está pidiendo calcular A sobre B. Esto sale rapidito. A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué teorema voy a usar acá para poder calcular A sobre B? ¿Qué teorema creen ustedes que vamos a usar? A ver, a ver, a ver. De la proyección. De los senos. Ajá, claro, de los senos. ¿Por qué de los senos, profesor? Porque me doy cuenta que, miren, tengo datos opuestos, mira, datos cruzados, información cruzada. ¿Cierto? Mira, A
y 30, B y 45. Y justo me pide eso. Claro, cuando tienen así datos o información cruzada, profesor, aplicamos la ley de senos, por supuesto. Entonces diremos, empezamos con el lado A. El lado A sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto? Seno de 30, ¿cierto? Seno de 30. Esto es proporcional o es igual al lado B sobre el seno del ángulo opuesto. Si acá está B, el ángulo opuesto ¿quién es? 45. Sería sobre seno de 45. Claro, mira, de acá ya sale, profesor, por supuesto, ya sale, ya, mira. Como me pide A sobre B, lo puedo acomodar, mira. B está multiplicando, pasa a dividir y seno sube. Nos quedaría así, mira. A sobre B, que es lo que me está pidiendo, es igual a ¿cuánto? A seno de 30 por acá arriba, subió, sobre seno de 45. Seno de 45. Ya lo tenemos. ¿Cuánto vale seno de 30? Lo conocen. Seno de 30 vale 1/2. 1/2, muy bien. Sobre seno de 45 vale 1 sobre 1 sobre raíz de 2. raíz de 2. Ajá. Aplicas el orejón y ya te salió. A sobre B. ¿Cuánto sale entonces A sobre B? Sería, Raíz de 2 sobre 2. muy bien, raíz de 2 sobre 2. Listo, jóvenes. Solución al problema número 5. Esto salió rapidito, simplemente aplicando y reconociendo, ¿cierto?, la ley o el teorema de los senos. Bien, y marcamos la alternativa correcta, sería la C por acá, y la anterior nos salió la B. Ahí está, jóvenes. ¿Listo? Completen la resolución del problema número 4 y 5. Pasamos a los siguientes si tenemos tiempo para 2 más, si me da tiempo. Muy bien, el problema número 6 también tenemos información cruzada. En el problema número 6, cuando hay un triángulo, información cruzada, de frente, ustedes ya deben saber que se debe aplicar la ley o el teorema de los senos. Si tienen los lados al cuadrado, empleamos el teorema de los cosenos. Muy bien, me confirman cuando completan el problema número 5 o 4 y 5, para pasar al 6 y 7. A ver, viendo, poniendo, colocando sus reacciones para verlos cómo vamos. A ver, los que están en el problema número 6, a ver si ya les salió. Escriben cuándo les sale. Los que ya avanzaron, ¿no? Los que ya avanzaron. Listo, pasamos al problema número 6. Muy bien, Rodrigo ya completó. A ver, lo demás. Listo, muy bien, ahora sí lo voy a subir. Muy bien, Camila. Entonces, ahora sí, por acá cerramos. Ahora sí lo subo. Problema número 6. A ver, me da tiempo. Sí. Así es, muy bien, Lincoln, ¿está correcto? Ya, me hago espacio por acá. Borramos, listo. Ahí está. Si nos da tiempo para uno más, sobrado acá lo vamos a acabar. Listo. A ver, como siempre hay que dibujar, acá hay que dibujar para poder colocar los datos. Me dicen un triángulo ABC, acá rapidito dibujamos al triángulo ABC, el triangulito ABC. A ver acá, rapidito, acá está el triangulito ABC. Y hay que colocar como siempre los datos.
Y los vértices, es importante colocar los vértices por acá, mira. Vértice A, vértice B, por acá vértice C. Por acá el lado A minúscula, B minúscula y C minúscula. Muy bien. El ángulo A me dice que vale 60 grados. Ahí está, 60 grados vale el ángulo A. El ángulo C, aquí está el ángulo C, vale 45 grados. 45 grados. La medida de A, aquí está A minúscula, vale 10. ¿Listo? Y me pide calcular la medida de C. Ahí está, el gráfico, este es el gráfico, vamos, triángulo ABC, vértice A se pone A, vértice B se pone C, ¿cierto? Ahí está. El ángulo A vale 60, el ángulo C me dice que vale 45, ahí lo veo, 45 vale. Muy bien, ahí lo tenemos. Luego, A vale 10 y me pide calcular C. Con estos datos, ¿qué teorema usamos? ¿Qué teorema usamos? El teorema de los senos. de los senos, por supuesto, profesor. Entonces, como acá C es la incógnita, diremos C sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto de C es 45, ¿cierto? Ahí está. Esto va a ser igual al otro lado. A, por supuesto que debemos usar A ¿sobre quién? Sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto de A, ¿cierto? ¿Quién es? 60. Ahí está. Listo, profesor, con esto sale, por supuesto, con esto sale, porque A lo conocemos. A vale 10, ¿cierto? Vamos a reemplazar entonces. C es nuestra incógnita, vamos a dejarlo. C sobre seno de 45, ¿lo conocen? ¿Cuánto vale seno de 45? ¿Vale? 1 sobre el que está todo. Muy bien, 1 sobre raíz de 2. Y esto va a ser igual, ¿a quién, profesor? A 10, porque A vale 10, ahí está, mira, ve, 10 sobre seno de 60. ¿Y cuánto vale seno de 60? Conocido. Medio. Seno de 60, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Ahí está. Profesor, multiplicando cruzadito. Ya, multiplicamos cruzadito por acá. Sería, si multiplicamos cruzadito, a ver, nos daría por acá C, 2C o C por raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Ahí está, multiplicando cruzadito. Es igual a 10, ¿cierto? Sobre raíz de 2. ¿Cierto? Claro, multiplicando cruzadito. 1 sobre raíz de 2 por 10 es 10 sobre raíz de 2. Multiplicando nuevamente, despejamos de una vez. Sería por acá, 2 por 10, 20. ¿20 sobre cuánto? Sobre raíz de 3 por raíz de 2 nos daría raíz de 6, ¿cierto? Raíz de 6. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se acuerdan? ¿Lo saben? Se Racionaliza. racionaliza. Raíz de 6 arriba, raíz de 6 abajo. Entonces me queda rápidamente, profesor, 20 por raíz de 6 sería 20 raíz de 6. ¿Sobre cuánto? Sobre 6. Muy bien, simplificando, ya quedó, mira, ve, mitad y mitad, nos queda 10 raíz de 6 sobre 3. 3. Ahí está. Muy bien, jóvenes, y la alternativa sería la D. Listo, jóvenes, completen hasta ahí. Ahí nos quedamos, se agotó el tiempo, nos quedan 20 segundos. Completen, jóvenes, problema número 6. Gracias a todos por su atención y participación. Muy bien, excelente. Este tema está súper fácil para poder avanzar. Muy bien, jóvenes, como todos los demás, ¿no? Solo que hay que tener, reconocer los teoremas y la aplicación sobre todo. Listo, jóvenes, gracias a todos. Completen ahí los ejercicios. Nos vemos más tarde en física.